Y les cuento que nuestra siguiente plática va a tocar un tema que es fundamental. Nos van a platicar del desarrollo emocional y social, que pues enseña desde que somos chiquitos, ¿no? Y no solamente en la escuela, sino en la casa, sobre todo con nuestra familia, es donde empezamos a adquirir esas habilidades. Y para platicarnos de este tema, tengo el gusto de presentarles a Regina Curi, que es psicóloga y consejera en adicciones y que escribió los libros Girando en un tacón y Ya aliviánate. Vamos a conocer un poquito más a Regina en este video. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Regina Curi, autora de los aclamados Girando en un tacón y Ya aliviánate. Fue capacitada por la ONU y trabaja en apoyo a víctimas de violencia. Es ponente en instituciones como el TEC de Monterrey y le va muy bien en las ferias del libro. Habla Regina y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. Ayúdenme por favor con un aplauso para Regina Curi. Los dejo con ella. Regina, por favor. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Regina, estoy encantada de estar aquí, encantada de que me hayan invitado. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre esto, sobre el desarrollo emocional, la importancia del desarrollo emocional, pero con una particularidad. ¿Alguien sabe que las adicciones son una enfermedad? ¿Todos saben? Súper, bueno. Es una enfermedad, se dice que de las emociones. Y sobre todo es una enfermedad que se puede prevenir. Ahora, yo me dedico a esto, me gusta contar esta historia, yo me dedico a esto porque yo me drogué con alcohol y drogas, como alcohol, marihuana, cocaína, tachas, pastillas para dormir y demás, durante 14 años, sin que nadie se diera cuenta. Nadie, ni mis papás, ni mis amigas, ni nadie, ni mi hermano. Hasta que se dieron cuenta, cuando yo cumplí 27 años, que fue cuando me internaron en una clínica y ahí me enteré justo que las adicciones son una enfermedad. Yo pensé que era un problema de inteligencia o un problema por tener un hermano perfecto o un problema de sentirme mal o de tener malas calificaciones. Pero no, es una enfermedad. Es una enfermedad que se desarrolla, hay cierta predisposición, hay ciertas personas que tienen predisposición, hay personas que no. Y bueno, lo que hace que se dé una adicción, pues eventualmente es el consumo de drogas. Gabor Maté, que me encanta, habla sobre que las adicciones vienen de un trauma en la niñez. ¿Qué puede ser un trauma? Puede ser desde un abuso sexual hasta un TDA no detectado, hasta un accidente, la muerte de algún papá o algo como no saber gestionar las emociones. Una persona que no sabe gestionar las emociones no tiene herramientas, no sabe qué siente y mucho menos sabe cómo comunicarlo. Entonces, a mí me gusta contar esta historia y lo voy a platicar un poquito con mi propia historia. Yo vengo de una familia normal, tengo un hermano gemelo que es perfecto, ya saben, perfecto. Ni para qué hacer el dibujito. Y esto siempre a mí me causó, no que él fuera perfecto, pero yo tengo TDA, que no fue diagnosticado. Me costaba mucho trabajo concentrarme. Hace rato hablaban, que me pareció interesantísimo, sobre los sistemas de educación rígidos. Yo les estoy hablando, yo tengo 46, o sea, les estoy hablando desde hace 40 años, en que yo tenía este TDA y no me lo detectaban. Y entonces lo que era yo era una niña burra, floja, relajienta, desmadrosa, etc., 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 constantemente teniendo consecuencias de conducta, teniendo consecuencias de calificaciones, etc. Entonces, pues, mis papás, en vez de voltear a ver y decir, bueno, al otro hermano que es un cuadrado,
le funciona muy bien el sistema rígido educativo, pues a ese niño hay que dejarlo en esa escuela. A esta hay que mandarla al Montessori o a otro lugar, ¿no? Pero no fue así. O sea, a lo que quiero decir, y que no ha habido mucho cambio ahora, que eso es lo grave del asunto, es que el sistema sigue siendo demasiado rígido, con una importancia, pues, abismal, ¿no? Contra la importancia académica contra la importancia del desarrollo de las emociones, del desarrollo de crear unos vínculos con las otras personas, ¿no? De crear dinámicas dentro de la casa y dentro de las escuelas que les permitan a los niños desarrollar sentido de pertenencia, que le permitan a los niños desarrollar, es más, que les permitan a los niños darse el chance de sentir. Creo que el sistema de educación tiene que ser integral junto con los papás y junto con la comunidad. Hace rato también uno de los maestros decía, me parece que Ana Lucía, tenemos que crear una comunidad de valores similares en conjunto con la escuela. Me parece fundamental que las escuelas empiecen a tener escuelas para padres. Yo no saben la cantidad de veces que voy a dar conferencias y es un problema traer a los papás a escuchar una conferencia sobre adicciones, sobre el uso compulsivo de medios electrónicos, sobre cómo prevenir el consumo de alcohol a tan temprana edad. El problema cada vez se hace más grande y la desconexión entre la escuela y los papás también. Los papás están delegándole al 100% que esta prevención o estas líneas preventivas las haga la escuela. O sea, a ver, el día tiene 24 horas. Los niños nada más pasan en la escuela un tercio del día. El otro, pues lo demás, los otros 2/3, los pasan en la casa. Entonces, no puede ser que los papás deleguen al 100%, que la escuela dé, pero las clases de prevención, pero las clases de sexología, pero las clases de esto, pero las clases del otro. Tiene que haber una formación integral. Las adicciones se pueden prevenir, sí se puede prevenir. Y lo primero que debe de haber es educación. ¿Por qué creen que mis papás no se dieron cuenta que yo me drogaba? ¿Por qué creen? Por ignorancia. Y son profesionistas. O sea, yo iba en la escuela privada, con el viaje, pero con la camioneta, pero con todo. De whole enchilada. Pero si los papás, que son los principales responsables de los niños, no están debidamente informados, no saben la cantidad de veces que me topo con papás que me dicen, no, es que mis hijos saben mucho más de las drogas que yo. Y yo digo, ¿neta? ¿Es en serio lo que...? Y aparte lo dicen con orgullo, yo me quiero morir. Lo dicen con un orgullo y digo, no, es que esto es imperdonable. Los papás tienen que ponerse la pila. Tienen que ponerse la pila en ver cómo es la coca, cómo es la marihuana, cómo son las tachas. Leer un poquito del fentanilo ahorita que está tan de moda, no nada más quedarse con los anuncios en la tele que están pésimos. Informarse, la información es lo único que les va a permitir ver cuando ya se haya dado una situación. Pero no, los papás están ciegos esperando que la escuela se encargue de eso. Entonces llegan los papás cuando aparece el niño con el vape a los 13 años, niños de 13 años vendiendo vapes en el baño de la escuela. Y entonces llegan los papás atacados con la escuela pidiendo que les digan qué hacer, ¿no? Entonces me mandan llamar, entonces voy a dar la conferencia, ¿no? Y creen que ya que con eso le pusieron un curita al asunto. Y no,
el asunto no es que yo vaya a dar una conferencia a la escuela, el asunto es que los papás y la escuela se pongan de acuerdo para crear una efectiva escuela para padres. También me topo con la mayoría de los papás dicen, es que nadie nos enseña a ser papás. Pues aprendan. Pues es como si un cirujano dice, no nací sabiendo ser cirujano, pues tuvo que ir a la escuela. Es importantísimo que las escuelas tomen esta iniciativa de crear escuela para padres con contenidos que a los padres les den herramientas para poder criar a los hijos, para poder, vuelvo a las emociones, ¿no? Para poder establecer canales de comunicación en donde les permitan crear un vínculo entre ellos y los papás, entre los papás y los hijos, para que los papás puedan conocer qué creen. Así lo más importante, las necesidades emocionales de sus hijos. ¿Para qué? Para poderles ayudar en esta guía a desarrollar una buena autoestima. ¿Para qué? Para que los hijos y para que los niños, ¿no? Ayer decía en una entrevista, ¿no? Para los niños es impensable ponerse a llorar, porque inmediatamente en que los hombres se ponen a llorar, son juzgados, son atacados, son esto, son el otro. Y si una niña es gritona o entusiasta, entonces es la gritona, la desmadrosa, etiquetas, 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 etiquetas por todos lados. Eso no ayuda. Es importante crear estos canales de comunicación junto con la escuela, que se permita que haya congruencia, una coherencia entre lo que les enseñan en la escuela y entre lo que después los niños van a la casa y dicen que aprendieron en la escuela. Si los padres de familia aprenden a identificar sus propias emociones, que muchas veces también ese es el problema, está muy difícil que puedan conocer las necesidades emocionales de los hijos cuando pues, uno ni siquiera conoce las propias, ¿no? Porque no tenemos herramientas, porque no nos lo enseñan en la escuela, justamente, o sea, todo llega al mismo punto. No nos enseñan en la escuela lo que son las emociones, lo que es estar triste, lo que es estar feliz. No nos enseñan no nos dan dinámicas, ¿no? Que nos permitan identificar lo que sentimos. Y peor ahora, con tantos celulares, cuando a los niños que les están dando el celular a súper temprana edad, empieza a haber esta desconexión, lo que decía Yuval en la mañana, ¿no? Que él se desconecta 2 horas, se pone a meditar. ¿Para qué? Para entrar en contacto con sí mismo. Hoy en día eso no existe. Y lo que me parece más grave es que, lejos de cerrar la brecha o crear este vínculo entre los papás y los hijos de una manera a través de las emociones y no a través de las cosas materiales, como cerrarle la boca al niño regalándole el último celular y entonces uno cree que entonces ya no va a estar triste o ya esos brotes de depresión se le van a quitar porque ya tiene el celular. Eso lo que está haciendo es desvincularnos. También decía una de las maestras, el éxito, o una de las cosas que se tienen que implementar, ¿no? Para que la educación persista y sea eficiente y demás, son las relaciones. Si no hay relaciones, si no hay vínculo, si los papás no logran vincularse de una manera efectiva con sus hijos a través de comunicación, a través no nada más de comunicación, de la escucha activa. La escucha activa es fundamental. ¿Y qué es la escucha activa? Escuchar con amor, escuchar con respeto, sin juzgar, mente abierta. Si los papás no tienen estos elementos,
lo que van a estar provocando es que los niños se sientan rechazados. Y luego me dicen, ay, pero ¿cómo? O sea, entonces hay que dejarlos hacer lo que ellos quieran. No, el hecho de establecer buenos canales de comunicación y en los que ustedes, como padres de familia o maestros también, estén abiertos a que no siempre van a escuchar lo que ustedes quieren, eso va a generar en los hijos una buena autoestima. Siempre me dicen las mamás, es que ¿cómo le hago para que mi hija tenga buena autoestima? Entonces no se vaya a fajar con el novio. Así con el primero que pase. Pues no, es que si le dices que no se vaya a fajar con el primero que pase, se va a ir. La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Y saben cómo se desarrolla la autoestima? A través de la relación con los demás, a través de la niña que ve a su mamá y a su papá, cómo se aceptan ellos a sí mismos, cómo es la comunicación entre ellos, cómo es su relación en el entorno. De esa forma, esa niña va a generar una percepción de sí misma, digamos, saludable. Y si esa niña, María, que decía la maestra también, ¿no? Si esa niña desarrolla esta buena autoestima, va a saber tomar mejores decisiones. Si esa niña desarrolla buena autoestima, ella va a saber que no importa de la manera en cómo se sienta, no importa si la van a aceptar o no la van a aceptar. Ella se va a dar el permiso de hacerse o de sentirse como ella quiera o lo necesite. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esta niña no va a ir a buscar el sentido de pertenencia con los malandros o con personas que tengan conductas de riesgo, que es muy llamativo. Es un caldo de cultivo. Si una persona no tiene buena autoestima, no tiene buen sentido de pertenencia, no se sabe autorregular emocionalmente, no tiene autocontrol, no tiene una gestión de sus emociones, ¿qué creen? A la hora que le enseñan los espejitos en la secu, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a ir. Entonces, de ahí la importancia de que los papás estén informados y de que la escuela también se ponga la pila e incluyan en el sistema educativo un aprendizaje del manejo de las emociones. Un aprendizaje para identificar qué se siente, por qué me siento así, hacia dónde quiero ir. ¿Para qué? Para que eventualmente yo pueda tomar mejores decisiones y no permitir que otros las tomen por mí. Y no caiga en conductas de riesgo. Entonces, creo que este es un foro increíble en donde que he visto, ¿no? Varios actores de la educación y padres de familia también, en los que pueden decir, oye, ¿por qué no pones una escuela para padres? ¿Por qué no nos enseñas cómo son las adicciones? ¿Por qué no nos enseñas de sexología? ¿Por qué no me enseñas? ¿Por qué no? Fíjense, tener la humildad para decir, ¿por qué no me enseñas a hablarle de sexo a mis hijos? ¿Por qué necesito delegárselo a alguien más? Está muy bien que alguien más también lo haga. Pero también me topo con esta situación. Cuando voy a dar las pláticas, me dicen, o sea, yo doy la plática, ¿no? Y entonces me dicen los papás, no, es que ahora ve con los chavos. Y les digo, no, yo no hablo con chavitos. Si los chavitos oyen mi historia, se va a salvar uno, pero se van a ir al pedo 100. O sea, tú le vas a explicar lo que fuiste a escuchar en la conferencia. Y si no entendiste muchas cosas, ahí está mi libro, Girando en un Tacón, está Google, está el NAIDA, está el Consejo Nacional de las Adicciones, está Google, pues. O sea. Tú vas a ir y le vas a platicar sobre lo que viste en la conferencia. Y aparte, también me parece que el personal docente
debe también asistir a esas conferencias. Es importantísimo que también, que yo entiendo la carga de trabajo que tienen los maestros el día de hoy, es imposible. No nada más por dar la clase, sino también toda la cosa administrativa que tienen que hacer. Sin embargo, es muy importante que empiece a haber una inversión en la capacitación de maestros con respecto a los temas psicoemocionales, de la misma forma de la que hay hacia los papás y de la misma forma de la que hay hacia los hijos. Que todos tengan la misma información me parece fundamental. De esta forma, creo que podemos ir medio pasito, porque uno se me hace mucho, pero medio pasito hacia la prevención y hacia ayudar a que la juventud esté menos en riesgo de lo que está. Gracias.